veces hablamos de emociones y de estados de ánimo como de lo mismo, y no es lo mismo, tiene sus matices. Una emoción viene y se va. Un estado de ánimo se queda. Situaciones que pueden ocurrir. Imaginaos que en el mundo del trabajo ha habido un conflicto, o bien asignación de tiempos, percepción de honorarios, formas de pago, etc. Y, bueno, el cliente ha marcado unas pautas que no hemos sabido negociar, no hemos sabido comunicar, o a lo mejor había otras personas también a las que teníamos que gestionar y eso no se ha gestionado bien. Y queda el run run. Queda ese resentimiento. Es algo que está visceralmente dentro y que no lo podemos sacar de forma positiva. Sale o a través de la venganza, sale a través de la bronca, del enfado, o sale con las rencillas. Y entonces ese estado de ánimo de algo que sucedió en el pasado, que no hemos conseguido solucionar ni resolver bien, está generando ese estado de ánimo de resentimiento en nosotros mismos o incluso en el equipo o en las personas con las que estemos trabajando. Cosas que no se dijeron y se tenían que haber dicho. Faltas de respeto. Situaciones varias que condujeron a un conflicto que se tapó y no se resolvió. Luego eso supone un límite para la comunicación. ¿Por qué supone un límite? Porque ¿cómo están las personas implicadas? Destilando odio. Eso no es comunicación efectiva y no nos podemos... Y además es el mundo de las opiniones y de las emociones. Hay todo revuelto. Son estados que limitan nuestras acciones. Otro estado de ánimo que supone un límite importante es la resignación. La resignación nos proyecta del presente al futuro. Ha habido problemas, ha habido circunstancias, pasa un cliente, pasa un jefe, pasa una dirección general y todo esto sigue igual, sigue habiendo los mismos problemas. Y la persona se pregunta, ¿y qué puedo hacer? ¿No lo puedo cambiar? ¿No depende de mí? Y entonces viene la resignación. Y con la resignación viene la apatía, la desmotivación total. Nos limita totalmente la resignación. Estamos apáticos. Pero bueno, esto es bueno saberlo para saber en qué estado de ánimo estás y en qué estado de ánimo se mueven las personas con las que trabajas o con las que estudias. ¿Qué estado de ánimo define tu equipo o define a las personas con las que estás trabajando en tu emprendimiento? Nos podíamos quedar aquí, pero aquí hay que salir, ¿eh? O sea, aquí no nos podemos quedar bloqueados con estos estados de ánimo de malestar, porque es malestar, al fin y al cabo. Mucho, uno muy grande y otro... ¿Para qué? Vamos con técnicas de coaching a subir y a generar acción. Coaching es acción, no es psicoterapia. No estamos analizando qué es lo que tiene que hacer la persona desde su punto de vista psicológico. Es acción. Entonces, si tenemos que sacar adelante un proyecto moviéndonos desde el resentimiento a la resignación, no sale. Tenemos que pasar a la serenidad.
La serenidad es cuando hemos logrado aceptar el pasado, algo que sucedió, algo que se resolvió de una determinada manera, pero bueno, ponemos todo de nuestra parte para hablarlo, para comentarlo, qué emociones, qué pensamientos, qué opiniones teníamos al respecto sobre qué hechos. ¿Y cuál es la diferencia, estimado público presencial y online, que es que los de online no les veo las preguntas, entre un estado de ánimo de serenidad y un estado de ánimo de resignación en la comunicación? A ver, amor, desengaño, duelo, veo por ahí. En comunicación de crisis es clave saber gestionar las emociones propias y lo de los afectados. Tanto, estamos hablando con estados de ánimo que están influyendo mucho en nuestra comunicación. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el estado de serenidad y el estado de resignación? Sí, la confianza. Bien, un punto importante. ¿La confianza de quién? De ti como persona segura del proyecto en el que estás o vas a comenzar. Importante lo que está comentando ella del valor de la confianza en los estados de ánimo y en la comunicación a todos los niveles. Si yo me siento segura de mí misma, si confío en mí misma y en las personas con las que estoy trabajando, mi estado de ánimo cambia, pasa de la resignación a la serenidad. Y la serenidad es aceptación. Veo aquí que Pedro dice, en un estado de serenidad podemos pararnos a aprender de los errores para pasar a la ambición de mejora, efectivamente. Resignación, modo víctima. Serenidad, modo protagonista. Recordad que he estado hablando de responsabilidad 100% con el enfoque de coaching. Luego, entonces, en el estado de serenidad, la persona o equipos adoptan conscientemente, eligen y deciden ser protagonistas de su vida, de sus decisiones, en base a la confianza que comentabas. En el estado resignación es pobre de mí, victimismo. Y una actitud victimista en la comunicación, ¿qué consigue? Nada, rechazo. Luego, desde el aspecto emocional y la comunicación que trabajamos, y eso también, como comentaban en el chat de las personas online, es importante tener en cuenta estas emociones y estados de ánimo para la comunicación de crisis, para la gestión de conflictos. ¿En qué emoción se está moviendo la empresa, los trabajadores, los periodistas, los clientes, los proveedores? ¿Qué estado les mueve emocional? Es importante conocer esto en el ámbito de la comunicación, ¿no? Muy bien, las respuestas que estoy viendo en el chat. Y por último, la ambición. Quizá la palabra ambición pueda sonar peyorativa, como wow, aquí salir contra todo, ¿no? No es ambición desde ese aspecto. Es desde espíritu de superación, de superar resultados, desafíos, seguir adelante con todo optimismo. Y adelante. Las características que definen también la serenidad, la aceptación de lo que es la ambición y el futuro, primero es el tiempo temporal, la serenidad, la aceptación es sobre el pasado, y el marcar objetivos, el superar resultados y desafíos es sobre el futuro, sobre lo que me planteo hoy, tiempo presente, de conseguir en el futuro. Por tanto, estamos viendo que las habilidades de comunicación no son absolutamente optativas, para nada. Las habilidades de comunicación para todos, para autónomos, emprendedores, profesionales, estudiantes, para todos en absoluto,
es una habilidad transversal. Transversal para trabajar y desarrollar el resto de habilidades, como trabajo en equipo, negociación, liderazgo, etc. Hablar en público también. Luego, la comunicación interpersonal es más importante de lo que parece. Nosotros cuando comunicamos podemos ir a los hechos, podemos ir a las opiniones o podemos ir a las emociones. Casualmente las hemos trabajado antes desde el punto de vista de coaching. Entonces, es importante considerar que en nuestra comunicación podemos encontrar argumentos objetivos, hechos, que nos van a ayudar a que una persona, un cliente, un empleador, etcétera, haga o deje de hacer algo en lo que nosotros queremos, a través de la persuasión. Pero también, y lo más importante, es conseguir el convencimiento. Es que la opinión de la persona con la que estoy hablando sea unánime, sea paralela también a la mía. Porque la persona, al estar convencida de algo, no es que yo le tenga que imponer, como pueda ser la persuasión a veces, sino que cuando está convencida de algo, lo lleva a la acción. Y por último, a la emoción, a los sentimientos, al corazón. Y bueno, cuando hablamos en público, en el ámbito de los emprendedores, en el ámbito de autónomos, se suele trabajar mucho con este método, el elevator pitch, que es un solo minuto, uno solo, para contar qué problema hay, cómo solucionarlo desde tu perspectiva, cuál es el mercado del negocio que soporta y que es positivo para emprender ese negocio, cuál es el modelo y la llamada a la acción. ¿Qué es la llamada a la acción? Que nos reciba, que nos haga una llamada telefónica, que nos entreviste, que le podamos hacer una presentación en condiciones, ¿no? Entonces, problema. Hay cientos de toneladas de plásticos que están contaminando todos los océanos de nuestro planeta. Nuestra solución es un plástico biodegradable en solo 1 hora. Nuestro mercado, por supuesto, son todos los países que vierten sus orillas al mar. Ese es nuestro mercado. Pero como es muy amplio y muy ambicioso y estamos empezando, vamos a empezar por España. Y nuestro modelo de negocio se basa en vender este producto a X euros, en conseguir este tipo de proveedores ecológicos, economía circular. ¿Le interesa? Llámeme. Mensaje comercial, 100%. No es que le cuente todo en ese momento. ¿De dónde viene el elevator pitch para hablar en público? Pues de las rondas de financiación en los inicios de Silicon Valley, en donde se reunían pues, muy pocos inversores y muchísimos emprendedores que querían conseguir ese capital necesario para que se pudiera invertir en su startup, en su emprendimiento. Y claro, ¿cómo destacar entre tantos emprendedores? Todo el mundo le iba a contar las bondades de su negocio, de su idea, mejor dicho, de su idea. Pero ¿cómo cribar todo aquello? Entonces se institucionalizó el elevator pitch, de tal forma que había rondas de presentación de un solo minuto y que si a los inversores que estaban presentes les interesaba, por supuesto, ya iban a hacer esa llamada o iban a contactar con ese emprendedor o con ese autónomo para poner en marcha pues, más información, saber más detalles y poder contrastar si les merecía la pena o no invertir en ese negocio. Pues este elevator pitch es un método muy eficaz para posicionarnos ante nosotros mismos cuando tengamos que ir a una reunión comercial con un cliente y tengamos que hablar de nuestros productos. Cuando tengamos que ir a una entrevista de trabajo o a un proceso de selección, ¿qué problemas hay? ¿Cómo lo resuelvo yo?
cuáles son mis características personales y qué aporto de positivo a ese mercado y por qué tiene que contratarme a mí y no a otro. ¿Qué ventaja competitiva estoy mostrando, ¿no? Y en cuanto a habilidades de comunicación interpersonal, habéis visto cuando estaba vuestro compañero Alejandro, ¿no? Alejandro, aquí, que no era solamente lo que decía con la palabra, sino también cómo lo decía con los gestos, con esa actitud, cómo se presentaba. Y es que las palabras que elige la persona cada vez que se comunica suponen un 15% del significado de la comunicación entendida por la otra parte. Mientras que el resto del significado lo aportan el 85% los elementos no verbales, nuestros gestos, nuestra sonrisa, y los elementos paraverbales, nuestro volumen de voz, nuestro tono, los silencios, etc. Luego, como decíais antes, con la parte online hay una situación que no tenemos, solamente tenemos la frase. De ahí que es bastante habitual que en los grupos de WhatsApp, en los chats, en los mails, etc., solo tenemos el 15% del significado. Luego, hay muchísima información que contribuye al significado que, sin embargo, no tenemos por ser ese lenguaje escrito. Luego, ¿qué es lo que nos tenemos que ocupar, más que preocupar? Ocupar, que nuestras palabras sean las adecuadas, que se pueda entender lo máximo posible, que no haya situaciones de equívocos, de malentendidos, y plantear también esa disponibilidad por si la persona quiere recibir más información o recibir más dudas. La fuente de esos porcentajes es de Costa Rica, Winila. Bueno, muy bien, bienvenida. Marcelo también, desde Costa Rica. Bien, las fuentes de estos porcentajes vienen de estudios donde se está valorando los aspectos de la importancia de esos elementos de la comunicación. Son aspectos que se han medido también desde el ámbito psicológico y desde el ámbito de focus group, encuestas de análisis cualitativo, en donde se ha valorado bajo unos indicadores concretos por dónde recibimos la mayor interpretación de la comunicación que tenemos del exterior. Cuando observamos estas imágenes del presidente Zelensky, daos cuenta, recordad cuando hablábamos del rapport como habilidades de coaching aplicadas a la comunicación, esa cercanía, esa empatía, ¿cómo se muestra aquí en estas imágenes esa cercanía con sus ciudadanos? ¿A través de qué elementos de la comunicación está presente esa cercanía? Por lo que vemos ahí, esas imágenes, la forma de dar la mano, la mirada directa, bien, efectivamente, ¿qué más? La ropa, efectivamente, vemos a un Zelensky en un mensaje institucional antes de que estallase la guerra, desde su despacho, traje, corbata, formal, la imagen presidencial que podría dar cualquier presidente en una alocución institucional. Ahora bien, estalla la guerra y ¿qué es lo que pasa? Cambia su vestuario. Ya no es traje y corbata, ya es un vestuario de color caqui, gris, acorde a los colores de los uniformes militares, ya es esa cercanía, ya es también el dominio de la parte audiovisual con lo que está trasladando ese rapport con sus ciudadanos, ese rapport también con los militares heridos en el frente a los que va a visitar. En comparación con el otro protagonista de la guerra, con Putin, en donde
en la mayoría de las ocasiones le hemos visto en su despacho presidencial, en sus grandes salones de palacio, con una gran distancia física con sus interlocutores. Pero incluso cuando va a visitar a los soldados al campo de batalla, fijaos la diferencia tan grande que hay con Zelensky, ¿no? Y esa puesta en escena, todo eso nos está dando una comunicación de uno y otro. Y aquí todavía no les hemos escuchado hablar. Pero la importancia de esos elementos conductuales en el significado de la comunicación, en la actitud, en el me interesa estar al lado de los míos o me interesa dar una imagen de líder potente, poderoso, enérgico, que no me mueve nadie. Y que nadie se acerque a mí si yo no quiero que se acerquen a mí. Son diferentes mensajes desde el punto de vista de la comunicación. Luego, ¿qué mensajes de comunicación estamos dando como autónomos, como emprendedores, como profesionales que vamos a una entrevista de trabajo? ¿Qué imagen estamos dando? También tenemos que tener en cuenta, y esto sale en relación también a lo que Alejandro, vuestro compañero valiente, ha superado, es el tema de los elementos cognitivos. Los elementos cognitivos en nuestra comunicación son los pensamientos, son los modelos mentales que comentaba al inicio con las habilidades de coaching. Y tienen que ver con las competencias. Bueno, las competencias, por un lado, es que tengamos el conocimiento técnico experto de una materia. O sea, si yo tuviera que hablar aquí de física cuántica, pues no tengo la competencia para hablar de física cuántica. Pero sí puedo hablar de comunicación y sí puedo hablar de coaching, porque soy competente profesionalmente en ese aspecto. Y las competencias se refieren también a esas habilidades, a la habilidad que yo tengo para hablar en público y que, como decía Elisa, cuando no la tengo que ir entrenando, tengo que ir aprendiendo, tengo que ir formándome. Luego, las competencias me habilitan, primero, si soy capaz de comunicar con eficacia y si soy capaz, conozco el tema en cuestión, soy experto. Por otro lado están las expectativas. Las expectativas, ojo, que es muy importante en la comunicación, pero no tanto en las expectativas que yo tengo, que las tengo claras, como las expectativas de mis clientes, de proveedores, de otras personas que están en mi propio contexto profesional. Y la gestión de expectativas es muy importante también en la gestión de comunicación de crisis, en la gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque las expectativas son las ideas que tienen las personas sobre lo que quisieran conseguir, sobre su nivel de satisfacción no, en determinados rangos, y que las expectativas, si no se ponen delante de la mesa, va a ser difícil gestionarlas. No, es que yo entendí esto, o yo me esperaba este servicio, me esperaba este producto. Bueno, quizá a lo mejor tenemos que preguntar antes, ¿qué espera la otra persona? ¿Qué necesita? Para saber cómo puedo cumplir, si está en mi mano, sus expectativas o no. Si alguien hubiera venido a decir, oye, es que yo quiero saber sobre cómo comunicar con física cuántica y mis expectativas no han sido satisfechas, pues efectivamente no han sido satisfechas porque no vamos a hablar de física cuántica. Valores subjetivos, pues esos están, ¿no?, en nuestra cabeza, ¿no? Lo que pensamos sobre lo que es justo, lo que no es justo, lo que tiene calidad, de lo que no tiene calidad, de lo que es la excelencia, de lo que es la exigencia, etc. Tenemos también la autorregulación. La autorregulación es clave y es la gestión de la inteligencia emocional. Yo no puedo soltar lo primero que me sale por la cabeza, porque puedo tener consecuencias y resultados nefastos. Luego, entonces, tengo que tener también esa capacidad de autogestionarme emocionalmente. Y por último, los constructos personales. Vuestro compañero Alejandro se ha definido como exigente y cabezón.
no viene al caso, pero si yo estuviera en una sesión de coaching, le diría, bueno, a ver, Alejandro, ¿en base a qué te defines como exigente o en base a qué te defines como cabezón? Y me diría lo que se llama los constructos personales. Y los constructos personales son precisamente aquel cúmulo de ideas que la persona piensa de sí mismo, de la situación, de los demás, y que traslada en la comunicación. A ver, que veo ejemplos de emprendedores, de figuras políticas. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de un emprendedor, Carmen. A ver, lo de arriba, Marcelo, bueno, no, es que no sé si había algo más arriba de Carmen. Vale. Antonio, identificar mi objetivo. ¿Qué quiero lograr con mi elevator pitch? ¿Quiero conseguir un nuevo trabajo, networking o promocionar mi negocio? Enfocarme en mis puntos fuertes. ¿Qué me diferencia de los demás? Mi elevator pitch debe durar entre 30 y 60 segundos, un minuto. Practicar, practicar, practicar. Es el mejor modo de mejorar mi elevator pitch. Practicarlo en voz alta y ante el espejo. O grabaros en el móvil directamente. Es la mejor práctica que podéis hacer. ¿De acuerdo? A ver si hay alguna intervención más. Parece que no. En el chat. A ver, verde militar, como si estuviera en el frente. Bueno, estupendo. Muchas gracias también por todo el diálogo que está viendo en el chat. Luego, si aquí yo preguntase por, imaginaos, la democracia, pues Donald Trump me diría una cosa, Putin me diría otra y Maduro me diría otra. Y les estoy preguntando por lo mismo. La palabra es la misma, la diga en inglés, en español o en ruso. La palabra democracia. Pero cada uno, en base a su ideología, en base a su opinión, a sus constructos personales, me va a dar una definición de democracia bajo sus propios parámetros. Luego, en el ámbito comercial, no es de extrañar que un cliente o un proveedor puedan hablar de calidad, de servicio, de determinado valor añadido. Están hablando de lo mismo, las palabras son las mismas, pero la interpretación, elementos cognitivos, que está dando cada uno de ellos puede ser distinta. Pero si es que, oye, es que no me entiende, es que le estoy hablando del servicio que le estoy dando. No, pero el otro quiere que el servicio sea así, de esta manera, con estos puntos. No, y yo lo quiero con estos otros. Podemos encontrarnos en discusiones de lo que hablamos de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Las palabras, en teoría, nos acercan, pero nuestros pensamientos, nuestras opiniones y constructos personales nos alejan. ¿Desde qué punto y perspectiva estamos hablando?